Pronunciar el nombre de Bernie Madoff podría provocar escalofríos en las espinas de sus miles de inversores cuyas envidiosas carteras quebraron de la noche a la mañana. Madoff, un inversionista financiero cuya habilidad y trayectoria eran tan legendarias que la gente le rogaba abrir cuentas en su firma, se desplomó en diciembre del 2008 tras revelarse la verdad sobre sus inversiones y rentabilidad. Madoff dirigía lo que resultó ser el mayor esquema Ponzi de la historia. Para desentrañar sus crímenes, el FBI prácticamente se instaló en las oficinas de Madoff. Un equipo de casi 15 agentes especiales lideró la operación, junto con colaboradores de las fuerzas del orden y varios analistas financieros del FBI. El trabajo resultó ser en que Madoff recibiera una sentencia de 150 años de prisión, mientras que sus asociados, varios de los cuales afirmaron no tener idea sobre la estafa, recibieron sentencias variables. Para entender esto, debemos entender qué es lo que es un esquema Ponzi. En estos esquemas, un estafador convence a las víctimas de invertir en oportunidades no tradicionales a cambio de altos rendimientos financieros. Sin embargo, el estafador no utiliza esos fondos como prometió. En cambio, el estafador usa el dinero para reembolsar a los primeros inversores y a menudo también para financiar gastos personales. En 1960, Madoff era un auténtico creador de mercado. Conectaba compradores potenciales con acciones. Luego, abrió un negocio paralelo donde los clientes le daban dinero para invertir en su nombre, lo que se reconoce como una asesoría de inversiones. Su suegro, un exitoso contador, le recomendó clientes. Estas recomendaciones fueron una bendición para el joven Madoff hasta que realizó una mala operación y perdió una cantidad considerable de dinero. No quería reconocer que había perdido todo ese dinero por culpa de los amigos de su suegro, así que empezó a encubrirlo con otras operaciones fraudulentas, dijo el agente especial Roberts. A partir de ahí, todo se fue acumulando. Cada mentira engendró otra mentira y así comenzó el esquema Ponzi. ¿Cómo funcionó el plan? Una década después, Madoff contrató a un experto en bonos llamado David Kugel para la parte legal de su negocio. Kugel se destacaba por explorar el mercado en busca de bonos ofrecidos por empresas con precios inferiores a los de sus acciones. Se podía comprar el bono más barato, convertirlo en la acción más cara y luego vender la acción quedándose con la diferencia. Esta discrepancia de precios se denomina arbitraje de bonos convertibles y constituye una estrategia financiera legítima. Madoff le pidió a Kugel que anotara los detalles de sus operaciones y los compartiera con él y su contable, Annette Bongiorno, quien comenzó a trabajar en la empresa en 1968. Kugel le dio fichas detalladas que ella guardó en una caja. Los investigadores encontraron estas fichas después de que arrestaran a Madoff. Un año después de su contratación, Kugel abrió una cuenta personal en el área de asesoría de inversiones de la firma. Al recibir su primer extracto mensual, notó que los detalles de las operaciones le resultaban extrañamente familiares. Eran exactamente iguales a las operaciones de arbitraje que había realizado para el negocio legítimo de Madoff, pero con volúmenes diferentes. Él sabe que todos son datos históricos, explicó Roberts. Los hallazgos de arbitraje son sensibles al tiempo. En la década de 1970, una operación de arbitraje solo estaba disponible en el mercado durante unos minutos. La experiencia de Kugel residía en encontrar y comprar estas oportunidades de arbitraje antes que otros operadores. Una vez realizada una operación, la oportunidad se perdía. No había ganancias adicionales para obtener porque Kugel ya las había obtenido todas. Ahora, al ver esas mismas operaciones que él mismo había realizado con diferentes cifras y para diferentes cuentas, sabía que era imposible. De inmediato me dijo: «Todo esto es un fraude, son transacciones falsas», dijo Roberts. Este era el meollo del plan de Madoff.
Las operaciones y las ganancias eran, en efecto, falsas, pero las estrategias financieras subyacentes no. Kugel, sin quererlo, le había dado a Madoff y Bongiorno un aire de legitimidad. Kugel no se opuso al descubrir la verdad y continuó compartiendo sus operaciones, beneficiándose de los resultados. Madoff le permitió fijar su propio salario. Retiró suficiente dinero a través de la trampa para convertirse en multimillonario y ser propietario de casas en barrios cerrados en Florida y Long Island. Bernie sabía que tenía que encargarse de estas personas porque sabía lo que estaba pasando, declaró la agente especial Shannon Fish, una de las investigadoras del FBI. Bernard Madoff Investing Securities, ahora con Kugel a su lado, implementó varias estrategias adicionales para mantener las apariencias de las altas ganancias en sus cuentas del esquema Ponzi. Además de la manipulación de las operaciones de Kugel por parte de Bongiorno, ésta implementó otra estrategia, extremadamente simple pero efectiva. Bongiorno investigó ediciones antiguas del periódico para identificar las acciones con mejor rendimiento del último mes. Luego, seleccionaba las más rentables, calculaba la cantidad de acciones que el inversor había comprado y registraba la cantidad al final del mes en el extracto del cliente. Todos somos genios financieros con una perspectiva perfecta, ¿verdad?, dijo Fish. Por muy descaradas que fueran las mentiras, la firma estableció normas internas para gestionar la cuenta Ponzi. Solo unas cuantas personas tenían acceso a ella y nunca se comunicó con las cuentas del negocio legítimo de Madoff. Para garantizar que los clientes no sospecharan, cada cuenta debía ser monitoreada. Si los clientes se conocían y alguna vez comparaban sus estados de cuenta, las cifras generalmente debían coincidir. A pesar de haber creado una cartera de cientos de miles de millones de dólares, Madoff solo tenía unas pocas cuentas en el esquema Ponzi. La cartera de clientes era lo suficientemente corta como para que la firma de Madoff pudiera gestionarlas con estrategias como las de Kugel y Bongiorno. La firma también estableció saldos mínimos de cuenta. Para unirse al negocio de asesoría de inversiones de Madoff, un inversor generalmente depositaba al menos $1 millón y necesitaba mantener $1 millón como saldo mínimo. Estas normas le permitían a Madoff disponer de una cantidad estable de efectivo e, irónicamente, creaba una sensación de exclusividad en la comunidad financiera. Tener una cuenta de Madoff significaba ser especial, pero también era egoísta. Es un creador de mercado y no se supone que se dedica a la asesoría de inversiones, dijo Fish. Cualquiera que opere una asesoría de inversiones debe registrarla ante la Comisión de Bolsa y Valores. Madoff había abierto originalmente la asesoría de inversiones de forma paralela, nunca la registró. De haberlo hecho, había abierto la posibilidad de una auditoría, poniendo en riesgo la trama. En cambio, Madoff adultó su asesoría de inversiones como parte de su trabajo legítimo. Es un secreto a voces de Wall Street entre los que saben, dijo Fish. A medida que las inversiones de Madoff crecían, su estatus crecía con él. Con el paso de los años, la empresa de Madoff creció e incluyó a su hermano, Peter, quien se convirtió en el director de cumplimiento de la empresa, y a otros empleados que fueron contratados durante la década del 60 y 70. Cada uno de estos empleados participó en el esquema Ponzi y permaneció en la empresa hasta el final. Las recomendaciones que Madoff recibía de su suegro no dejaban de llegar y pronto constituyeron una gran parte de la cuenta de esquema Ponzi. Su suegro se había jubilado y la firma de contabilidad rebautizada como Avelino y Bienes invirtió exclusivamente en Madoff. El negocio prosperó para ambas firmas hasta 1992. Fue entonces cuando la SEC contactó a Avelino y Bienes ante la sospecha de que operaba como una empresa de asesoría de inversiones no registrada. La firma alertó a Madoff sobre investigación pendiente, revelando un problema más profundo. Avelino y Bienes estaba en esencia ejecutando su propio esquema Ponzi, además del de Madoff. Peor aún, los estados de cuenta mensuales que generaban para sus clientes no coincidían con los que Madoff tenía archivados. Básicamente, sus mentiras son diferentes a las mentiras de Bernie, dijo Robert.
Madoff se preocupó muchísimo. Sabía que cuando Avelino y Bienes informara a la SEC que todos sus fondos estaban invertidos en su firma, los investigadores querrían comprobar los estados financieros. Eso revelaría que todo era falso. Las discrepancias eran demasiado significativas como para justificarlas de otra manera. La documentación que Avelino y Bienes tenía archivada indicaba una estrategia financiera completamente diferente a la de Madoff. Y las cuentas financieras estaban desfasadas en más de $100 millones. Madoff ordenó a su personal, incluyendo a Bongiorno, que rehiciera 3 años de estados financieros y estrategias para que coincidieran con los de Avelino y Bienes tenían archivados. Esto es un simulacro de incendio masivo, dijo Robert. Los estados financieros eran totalmente falsos, pero todo tenía que parecer lo suficientemente real para que los investigadores de la SEC lo creyeran. La SEC se mostró satisfecha con la documentación coincidente, pero ordenó el cierre de Avelino y Bienes. Esto implicó que todos sus clientes recibieran cheques por el saldo total de sus cuentas. Según la documentación falsa recién creada, ese dinero estaba en posesión de Bernard Madoff, Investing Securities. Solo había un problema: Madoff no tenía suficiente dinero en el banco para emitir los cheques, que sumaban aproximadamente $440 millones, y si no enviaba el dinero, era probable que la SEC examinara sus libros contables con más detenimiento. Madoff pidió prestadas acciones a un cliente rico que usó como garantía para obtener un préstamo. Madoff no reveló la verdadera razón por la que su empresa necesitaba el préstamo, pero su mentira logró obtener el dinero. Madoff emitió los cheques, pero como todos los clientes de Avelino y Bienes ya habían invertido con él desde el principio, entre el 95 y el 98% de los clientes devuelven el dinero a Bernie y abren cuentas directas con él, dijo Robert. Madoff sobrevivió a la crisis, pero aún no registró su empresa Asesoría de Inversiones. ¿Cómo escapó entonces cuando ese mismo problema fue lo que hizo tropezar a Avelino y Bienes? Es porque era Bernie Madoff, dijo Robert. De hecho, un artículo en Wall Street Journal le atribuyó como el salvador de la crisis de Avelino y Bienes. El perfil de Madoff en Wall Street se disparó y fue nombrado presidente del índice compuesto Nasdaq en 1990. Tras las crisis de Avelino y Bienes, Madoff contrató unos 2.000 clientes adicionales. Esto planteó nuevos desafíos. Con tantas cuentas nuevas que falsificar, las técnicas de Kugel y Bongiorno no fueron suficientes. Necesitaban una nueva estrategia. La solución surgió de una fuente inesperada: Frank Di Pascali, contratado originalmente en 1975 a los 18 años como chico de los recados, ascendió en Bernie Madoff Investments y finalmente ideó una compleja estrategia llamada conversión de strike dividido. ¿Qué es la conversión de precio de ejercicio dividido? Esta conversión permite comprar acciones y luego cubrir la compra mediante la compra y venta de opciones. Una opción es una transacción independiente que permite comprar o vender acciones a un precio específico en un momento específico. La estrategia es legítima, pero no genera ganancias a largo plazo, afirmó Roberts. En cualquier caso, puede generar ganancias y considerables si se utilizan cifras falsas. Para evitar reportarlas a la SEC, dado que la firma no estaba registrada como empresa asesoría de inversiones, reinvirtió las acciones a fin de mes en letras del Tesoro que no están sujetas a auditoría. En 2001, 2 publicaciones especializadas en finanzas publicaron artículos que cuestionaban el negocio de asesoría de inversiones de Madoff, que se suponía que no existiría, pero que obtenía la mejor rentabilidad de Wall Street, con una cartera de casi $7.000 millones. En una entrevista para el artículo de Barron's, Madoff ignoró las preguntas sobre su estrategia, calificándola de exclusiva. Los artículos básicamente alegan que su negocio de asesoría de inversiones, el secreto peor guardado de Wall Street, podría ser un fraude masivo, dijo Roberts. Los artículos llamaron la atención de la SEC. Bernie empezaba a asustarse, dijo Roberts. Encargó a la empresa crear un suministro masivo de documentación falsa para que existieran registros que demostraran la legitimidad de las operaciones. Di Pascali recurrió a 2 programadores informáticos que utilizó para automatizar su estrategia de Sleep Strike, apodados los Computer Boy por los investigadores. George Pérez y Jerome O'Hara crearon los registros falsos.
Para demostrar hasta qué punto llegó Madoff en este esquema, la firma creó documentos falsos para todas sus operaciones. La Depository Trust Company mantiene registros de cada acción que se compra y se vende. Pérez y O'Hara obtuvieron extractos auténticos de la DTC y los copiaron masivamente, incluso contratando a otro programador para crear un código personalizado que duplicaba la fuente única del extracto. El equipo colocó los extractos falsos frente a las ventanas que daban al sol, comparándolos con el extracto real. Los extractos falsos no eran perfectos, pero sí lo suficientemente buenos como para engañar a un ojo desprevenido. A esto dedicaron su tiempo, horas y horas a esto, dijo Fish. Entonces sucedió, en 2004, la SEC contactó a Madoff para auditar su firma. La SEC sospechaba que Madoff estaba utilizando acciones de su negocio legítimo como creador de mercado. Se creía que al conectar compradores y vendedores, Madoff tenía conocimiento de información financiera no pública y realizaba sus propias operaciones antes de actuar en nombre de sus clientes, lo cual es ilegal. Aunque Madoff había creado miles de documentos en papel para demostrar que sus registros eran reales, había un área que no resolvió: la identificación de las contrapartes. Como todas las operaciones de Madoff eran falsas, no había contrapartes. ¿Cómo pudo burlar a la SEC? Madoff creía que, al ser la SEC una agencia gubernamental, contaba con un presupuesto limitado. Pensó que si incluía a las contrapartes extranjeras, los auditores no obtendrían la autorización para realizar llamadas internacionales para verificarlas porque sería demasiado costoso. Un empleado de Madoff investigó una lista de contrapartes europeas y los Computer Boy las asignaron aleatoriamente a cada acción auditada. Nunca se contactó a ninguna de las contrapartes extranjeras. La firma superó la auditoría. Un año después, la SEC regresó a las oficinas de Madoff para realizar otra auditoría. La firma volvió a inundar a los auditores con montones de papeles, abrumándolos con información. Una noche, al retirarse, uno de ellos olvidó accidentalmente un maletín. Madoff y Di Pascali lo revisaron. El maletín contenía una lista de preguntas que los auditores planeaban hacerle al personal de Madoff al día siguiente. La firma no tenía la documentación para una de ellas, así que Madoff ordenó a su personal que trabajara toda la noche para preparar la documentación necesaria. En 2 años, la firma de Madoff fue auditada 5 veces. Gracias al engaño y a la suerte, superó todas las auditorías. Madoff y sus empleados vivían a lo grande. Varios miembros del personal habían retirado millones de dólares a lo largo de los años para comprar coches y casas de lujo. Di Pascali poseía 2 barcos, Bongiorno poseía 2 casas y estaba construyendo un apartamento. El propio Madoff poseía 4 viviendas, incluyendo una en ático en Manhattan y una en la Riviera Francesa. También poseía 3 yates, pero a medida que se acercaba el otoño de 2008, esta vida de riqueza se volvió difícil de mantener. Wall Street se desplomaba, las empresas se fusionaban o quebraban. El gobierno intervino en varias ocasiones para garantizar el préstamo o rescatar empresas, gastando miles de millones de dólares. La bolsa caía a un ritmo cada día más bajo, el cielo financiero se desplomaba, excepto en Bernard Madoff Investing Securities. Seguían registrándose ganancias como una rentabilidad media del 1% mensual. Los inversores preocupados se tranquilizaban al saber que sus cuentas en Madoff iban bien, pero muchos seguían queriendo retirar su dinero. Esa es la sentencia de muerte para cualquier esquema Ponzi cuando todo el mundo quiere sacar su dinero a la vez, dijo Fish. El negocio de asesoría de inversiones de Madoff, el esquema Ponzi, no tenía suficiente dinero para cubrir los retiros. Si bien el valor nominal de las cuentas ascendía a miles de millones y sus inversiones habían solicitado por un total de 1.500, solo 300 millones estaban en el banco. Madoff buscó frenéticamente un inversor que le diera una inyección de efectivo para cubrir la diferencia, pero no pudo encontrar a nadie dispuesto a invertir. El 3 de diciembre del 2008, Madoff tomó a Frank Di Pascali aparte. «Me he quedado sin dinero», le dijo. Una semana después, el 10 de diciembre de 2008, Madoff celebró la fiesta anual de Navidad de la firma, donde repartió las bonificaciones anticipadas.
Sus dos hijos, Mark y Andrew, que llevaban varios años trabajando en la firma y estaban cada vez más preocupados, finalmente lo confrontaron. Vamos a la casa a hablar, dijo Madoff. Cuando la familia Madoff llegó a casa, Madoff aparentemente les dijo a sus hijos y esposa por primera vez que su empresa era un fraude. Estoy dirigiendo una pirámide de estafa y nos hemos quedado sin dinero, dijo. Los hijos cortaron toda relación con Madoff y su madre. Salieron de la casa y llamaron a un abogado. Este llamó a la SEC, que a su vez llamó a la oficina del FBI en Nueva York. Al día siguiente, agentes especiales del FBI visitaron a Madoff en su domicilio. Lo confrontaron por la acusación. Estamos aquí para ver si hay una explicación inocente, dijeron los agentes. No hay ninguna explicación inocente. He estado dirigiendo un enorme esquema Ponzi, respondió Madoff. Después de una breve discusión, los agentes llamaron al fiscal adjunto de Estados Unidos, quien estuvo de acuerdo en que Madoff debía ser arrestado. Madoff insistió en que era el único con conocimiento del esquema Ponzi y que lo operaba solo. Aunque confesó haberlo dirigido, empezó a mentir sobre su funcionamiento y afirmó que no testificaría contra nadie. Madoff se declaró culpable y fue condenado el 12 de marzo del 2009 y el 29 de junio fue sentenciado a 150 años de prisión y trasladado a un complejo correccional federal en Carolina del Norte. Falleció en abril del 2021 en el centro médico de la prisión. Tenía 82 años.